No te aventures a viajar por el sendero de los Apalaches de noche. Nunca sabes qué hay ahí afuera. Nunca fui de creer en las historias de fantasmas que me contaba mi tío Ralph. Siempre eran largas y detalladas, nunca iban directo al grano y, francamente, no eran muy convincentes. Crecí en el sendero de los Apalaches y él siempre me advertía que tuviera cuidado con lo que acechaba en las sombras después del anochecer. Pero siendo del tipo de persona que necesitaba ver algo para creerlo, nunca le presté mucha atención. Eso fue hasta la noche pasada. Mientras escribo esto ahora, a salvo y cómodo en mi hogar, espero que relatar los eventos de lo sucedido me traiga algo de paz. Pero sé que lo que experimenté me acompañará para siempre. Fue una noche que me hizo estremecer y me convirtió en un firme creyente de todo lo que mi tío Ralph había dicho alguna vez sobre el bosque. Había estado visitando a mi tío Ralph para recoger el título de su casa. Se había estado enfermando día a día, y sabía que necesitaba actuar con rapidez. Mientras empacaba los papeles y me preparaba para irme, mi tío Ralph me miró seriamente. ¿Estás seguro de que quieres salir a estas horas?, preguntó. ¿Sabes cómo se ponen estos bosques después del anochecer? Pueden ser realmente espeluznantes. Intenté restar importancia a sus preocupaciones con una risa ligera. Tengo que volver a casa, tío Ralph, respondí. Mi mamá comenzará a preocuparse si no regreso pronto. Además, no es como si fuera a pasar algo. Pero mi tío no parecía convencido. Por favor, déjame darte un consejo, dijo y yo asentí, y él continuó. No mires hacia los árboles. Si ves algo, no lo reconozcas. Si escuchas algo, no te vuelvas, aléjate y no le llames. Y si escuchas pasos, por amor de Dios, no corras. Solo empeorarás las cosas. Mentalmente rodé los ojos ante sus palabras de precaución. En ese momento, no creía ni una sola palabra de lo que salía de su boca. Debería haberlo hecho. Gracias, tío Ralph, dije, tratando de sonar agradecido. Lo tendré en cuenta. Mi tío Ralph no parecía captar la indirecta de que no estaba dispuesto a quedarme más tiempo del necesario. ¿Por qué no te quedas a pasar la noche? ¿Podría llevarte en coche?, me preguntó mi tío Ralph con una mirada esperanzada, pero negué con la cabeza y él continuó, es solo que estoy preocupado. No quiero que te pase nada. Estaré bien. Además, todavía queda luz solar, pero si sigues hablando no habrá, dije con una risa ligera, esperando aliviar la tensión que había creado mi tío Ralph cuando se sumergió en una de las fantasías que les gusta divulgar por el pueblo. Era común entre los ancianos que vivían en el sendero dejarse llevar por ese tipo de cuentos. Algunos decían que habían visto algo por sí mismos, o conocían a alguien que había sido llevado por las criaturas que viven en los bosques. Cuídate, querido mío, recuerda que no estás solo ahí afuera, te guste o no, dijo mi tío Ralph mientras descendía los escalones de su casa. Sus palabras me enviaron un escalofrío por la espalda, pero rápidamente lo ignoré, solo esperando poder llegar a casa pronto y acostarme en la comodidad de mi cama. Adiós, tío Ralph, dije mientras agitaba la mano. Comencé mi viaje hacia el bosque, sin estar preparado para lo que vendría. Todo va a estar bien, pensé para mí mismo. A medio kilómetro de mi caminata, empecé a sentir una sensación inquietante en la nuca. La sensación de que me estaban observando. Lo pasé por alto como si fuera algún animal mirándome, tal vez un ciervo o un conejo. Así que seguí caminando. Mientras caminaba, mi zapato se aflojó lentamente y apenas lo noté ahora, 1 kilómetro en mi camino de regreso a casa. Así que me agaché para atarme el zapato, yendo más rápido de lo que debería, porque quería salir del bosque, estaba oscureciendo por minutos y mi mamá comenzaría a preocuparse. Pero, debido a mi falta de coordinación mano-ojo, tropecé y tuve que comenzar de nuevo. «Maldición», exclamé en voz baja. Mis palabras deben haber activado algo, porque tan pronto como dije eso, comenzó el silbido. No podía ser el viento, porque estaba silbando una melodía, una que no puedo describir. Por un segundo pensé que eran los cuervos, por su capacidad para imitar y todo. Pero aún así decidí mirar a mi alrededor, olvidando completamente lo que había dicho el tío Ralph. Instantáneamente me arrepentí de mis acciones, porque en los densos árboles y arbustos al costado del sendero, había una figura esbelta con extremidades largas, mirándome con ojos que parecían brillar. Y una gran sonrisa dentada que parecía casi humana. Rápidamente terminé de atarme los zapatos y me levanté.
Me sacudí lo que sea que había visto y lo atribuí a las palabras del tío Ralph metiéndose en mi cabeza y haciéndome alucinar, así que continué mi caminata. Aunque, el silbido continuó, manteniendo la creencia de que eran cuervos. Han pasado 2 millas ahora, y solo queda media milla hasta que esté en la comodidad de mi cama, desmayado por el agotamiento. Nunca fui de hacer ejercicio, pero vivir a lo largo del sendero me obligó a hacerlo si quería ver a los miembros de mi familia. La sensación que estaba en la parte posterior de mi cuello todavía estaba allí, parecía haberse intensificado, pero solo estaba enfocado en llegar a casa. En ese momento, un grito desgarrador resonó en el bosque, perforando el silencio de la noche. No era cualquier grito, sino el sonido de una mujer en un dolor y agonía extremos. Congelado de terror, no sabía qué hacer. Las palabras del tío Ralph resonaron en mi cabeza, diciéndome que lo ignorara, pero el grito sonaba demasiado real para ignorarlo. Sintiéndome obligado a investigar, llamé, hola, pero los gritos y el silbido se detuvieron abruptamente. Un escalofrío recorrió mi espina dorsal y volví a caminar, aumentando el ritmo hasta que casi estaba corriendo. Sin embargo, la advertencia del tío Ralph resurgió en mi mente y reduje la velocidad a un paso rápido, esperando no provocar nada acechando en el bosque. Solo queda media milla, pensé para mí mismo, tratando de calmarme. Probablemente estás inventando cosas y tratando de asustarte. Mantuve la cabeza hacia adelante, mantuve un ritmo de caminata seguro y continué mi camino a casa. Maldita sea, pienso para mí mismo. Porque ahora, había pasos que sonaban como si alguien estuviera corriendo, acercándose por detrás, y era alarmantemente rápido. Abandoné todo lo que el tío Ralph me había dicho que hiciera, y corrí. Corrí tan rápido como mis piernas pudieron llevarme, sin mirar hacia atrás. Lo que sea que estuviera detrás de mí se acercaba. Todavía no miraba hacia atrás, solo corría, y no pensaba en nada más que en correr. Siento el aliento caliente en mi cuello. Se siente rancio y casi como si quemara mi piel y algo afilado clavándose en la parte posterior de mi cuello, causando un dolor ardiente. Grité de agonía, me retorcí y traté de defenderme. Después de eso, me desperté jadeando y cubierto de sudor. Esta falsa alucinación fue solo una terrible pesadilla. Estoy escribiendo esto todavía temblando, no tengo idea de cómo llegué a casa, todavía estaba a medio kilómetro de distancia. Recuerdo que lo último que escribí en el diario fue que todo era solo una terrible pesadilla. Pero estaba equivocado. Cuando me desperté después de escribirlo, fui al baño y sentí la urgencia repentina de revisar la parte posterior de mi cuello, así que lo hice. Y allí estaban, marcas rojas brillantes de garras en la parte posterior de mi cuello. Podría haber perdido el conocimiento allí mismo. Mi tío Ralph supuestamente iba a venir ese día, se le había olvidado darme un documento. Así que puedo preguntarle sobre todo, incluso si todo parecía ser solo un sueño tonto y mi mente jugando conmigo. Esa podría ser la única explicación para esto, ¿verdad? Recuerdo que volví a la cama. Pero recuerdo ver la figura que se cernía en el bosque, en mi armario. Mirándome con sus ojos rojos brillantes e inquietantes y esa misma sonrisa dentada. Una sensación de terror me invadió. Comenzó a moverse, lenta y lánguidamente, y sus pasos resonaban contra la alfombra hasta que estuvo a centímetros de mi rostro. Podía sentir su aliento caliente en mi cara, uno que solo podía describirse como la muerte. Su rostro parecía haber sido cortado por la mitad horizontalmente y emitió un grito desgarrador, un sonido tan ensordecedor que sentí que mis tímpanos estaban a punto de estallar. El grito parecía durar para siempre, resonando a través de los pasillos vacíos y llenando la habitación entera con un sentido de terror y pavor. Aunque, tan repentinamente como comenzó, el grito se detuvo. La figura desapareció, dejándome solo en la oscuridad con nada más que el zumbido en mis oídos. Esa noche, el tío Ralph había venido, trayendo los documentos que necesitábamos en caso de que algo le pasara. Se veía diferente esta vez que lo vi, casi más pálido y delgado. Estuvimos hablando durante un rato, solo sobre la familia y lo que había ocurrido, hasta que fue hora de irse. Faltaba 1 hora para el atardecer y no quería que el tío Ralph condujera solo por el bosque. Cuando el tío Ralph se subió a su coche, se giró para mirarme. Entonces, en ese momento, tenía los mismos ojos rojos brillantes y la misma sonrisa dentada que la criatura que estaba en mi habitación había tenido. Sentí que se me helaba la sangre. Recuerda,
Nunca estás realmente solo, dijo la cosa que se suponía que era mi tío Ralph. Emitió el mismo grito desgarrador y se alejó rápidamente hacia el denso bosque. Permanecí allí atónito, sin saber qué hacer y qué acababa de pasar. ¿Seguía soñando? De reojo, vi movimiento. La criatura que se había apoderado de mi tío Ralph ahora estaba acechando en las sombras mirándome y levantó su delgada armadura de piel similar al cuero y agitó sus dedos parecidos a garras lentamente. Parecía intentar imitar lo que parecía un saludo. Déjame contarte lo que vi en las montañas Apalaches. Hola a todos. Originalmente soy de Virginia Occidental. Me mudé entre los Apalaches y el Medio Oeste cuando era niño. Entre los 10 y los 13 años viví en el campo de Kentucky, en las estribaciones de una de las cordilleras más antiguas del planeta. Vivía con mi papá y mi abuela. Vivíamos en lo que llamamos un hoyer, piensa en ello como un callejón sin salida entre un conjunto de colinas. Vivíamos en medio del vecindario, con solo familiares a ambos lados. Nadie vivía frente a nosotros ni detrás de nosotros debido a las colinas. Cuando me mudé, mi abuela tenía algunas reglas que debía seguir, en ese momento las atribuía a la precaución de extraños en los Apalaches. Cosas como no meterse con los animales salvajes, no ir solo al bosque, luego se volvieron un poco extrañas, no silbar, si escuchas tu nombre no respondas y no vayas hacia él, y si ves a alguien en el bosque que puedas conocer, simplemente no lo hagas y vuelve a casa. Esta experiencia ocurrió en agosto cuando tenía 11 años. Mi papá y yo teníamos un camino cortado a través de la hierba alta y los arbustos de bayas a la izquierda de la casa móvil donde vivíamos. Acampábamos allí a menudo porque estaba lo suficientemente cerca como para poder vigilar a mi abuela. Cuando estás en el bosque, las cosas son más ruidosas de lo que piensas. Tienes vida animal, insectos que charlan, viento entre los árboles y la hierba. Había un arroyo que corría a lo largo de la carretera que se podía escuchar fácilmente. Esa noche agregamos el fuego de campamento a esa lista. Mi papá decidió volver a la casa, a unos 400 metros, para conseguir más cerveza y verificar a mi abuela. Antes de irse, me dijo que no jugara con el fuego. Después de unos minutos viendo el fuego, las cosas comenzaron a ponerse tranquilas. Como realmente tranquilas. El viento casi había cesado, los sonidos de insectos y animales habían desaparecido y el arroyo sonaba como si estuviera a kilómetros de distancia. Me estaba poniendo incómodo aunque ya me habían dejado solo en el campamento antes, como esta vez. Entonces empecé a olerlo y saborearlo. Estaba en la parte posterior de mi garganta de la nada. Este horrible sabor metálico. Después de unos momentos más de temor, mi papá regresó. Estaba enojado de inmediato, dijo que podía oler metal quemado subiendo por el sendero. Me acusó de tirar latas de cerveza al fuego. Le dije que no lo había hecho e incluso señalé el fuego para demostrarlo. Dijo que se acercaba una tormenta y que necesitábamos volver a casa, así que lo dejó pasar. Dejamos la tienda de campaña y comenzamos nuestro camino de regreso. Ahora, lo muy interesante, pero extraño, sobre los relámpagos en un bosque tan denso es que cuando el rayo golpea, ilumina todo como si fuera pleno día, bueno, hasta el frente de los árboles. Después del primer grupo de árboles, está completamente oscuro. No hay luces de la calle y a menos que tengas luces en tu propiedad, está completamente oscuro. Así que está completamente oscuro, lloviendo ligeramente y, aparte de las débiles luces de las ventanas de la casa, no hay nada. Estoy comiendo sandía, como solo se hace en agosto en las montañas, cuando suena el primer trueno. Todo se ilumina tanto como puede estar. Después de que pasa el segundo, vuelve a estar oscuro como la pez. El siguiente trueno llega y es entonces cuando lo veo un poco. En el porche, más allá del patio, sobre el arroyo, más allá de la carretera y los surcos a ambos lados, justo más allá de la primera línea de árboles, puedo ver su silueta. Luego todo vuelve a estar oscuro. También es en este momento cuando comienzo a sentir ese mismo horrible sabor a metal quemado. No estoy seguro de lo que vi, así que simplemente me quedo quieto. Pasan unos momentos antes de que vuelva a sonar el trueno. La figura está ahora más cerca, de pie junto a los árboles. Luego vuelve a estar oscuro. Ahora estoy de pie. No estoy seguro de qué hacer. Han pasado 20 años, hasta el día de hoy, y he intentado, pero nunca pude describir completamente lo que vi. La cabeza de esa cosa no estaba proporcionada a su cuerpo.
Los brazos eran demasiado largos y el torso no encajaba bien. Era como si le pidieras a una persona ciega que dibujara como era una persona. Simplemente no se veía correcto. Una vez que el trueno volvió a sonar, la cosa está parada en medio del camino. Sin querer ver que esa cosa se acercara más, entro. Mi abuela está lavando los platos y pregunta por qué estoy dentro. Le digo que creo que vi algo. Casi inmediatamente, pone a mi papá en pie, diciéndole que cierre y bloquee todas las ventanas y puertas. Mi papá, vagamente ebrio, obedece. Esa noche duermo con ella. Al día siguiente descubrimos que la puerta de la tienda de campaña está destrozada. No parecía obra de un animal, las cosas no estaban cortadas ni desgarradas, pero parecía como si alguien la hubiera tomado y arrancado. Mi tío, que vivía a una milla más o menos de distancia, tenía las 8 gallinas muertas. Sin cabezas, sin sangre. Durante las próximas semanas, todos los niños tenían que esperar el autobús con un adulto. Mi papá tuvo que llegar tarde al trabajo durante casi 3 semanas. Cada vez que intentaba hablar al respecto, el tema cambiaba. Simplemente pensé que era un niño y que no era importante o real. No fue hasta años más tarde que finalmente entendí. Tenía 20 años y algunos primos estaban en la ciudad para Halloween. Mientras les contaba esta historia, mi tía se enfureció conmigo diciendo no les digas eso, no les eches esa maldad encima. Después, no pude evitar pensar en todas las veces que intenté hablar al respecto y cómo me ignoraron. Mi mente de niño no se dio cuenta de que no era tan simple como cambiar de tema, sino que me callaron activamente. Una vez que empecé a adentrarme en Reddit, me di cuenta de que había un nombre para esta maldita cosa, el mismo nombre que mi tía le había llamado ese día en la fiesta y que otras personas la habían visto. El hombre cabra. Lo que más me molesta es que hasta el día de hoy no puedo describir ninguna característica ni he vuelto a sentir ese horrible sabor a metal quemado. Así que amigos, si alguna vez se encuentran en las estribaciones de Kentucky, recuerden las reglas de mi abuela. Solía vivir en las montañas Apalaches, por eso nunca volveré allí. Cuando tenía 4 años, mis padres se mudaron a un pequeño pueblo rural en lo más profundo de Virginia Occidental. Esto se debió a que Charleston era demasiado ruidoso y caro para ellos. Querían la tranquilidad y privacidad del pueblo boscoso. No voy a decir el nombre del pueblo aquí, para que no vayas allí y molestes a la gente que vive allí. Nuestra nueva casa era de 2 pisos con 4 habitaciones. 2 de las habitaciones iban a ser convertidas en una oficina y una sala de juegos. Mis padres trabajaban ambos desde casa, así que un espacio de oficina para ellos sería muy útil, y la sala de juegos era para que yo tuviera todos mis juguetes y no tuviera que molestarme en recogerlos cuando terminara. Amaba nuestra casa, no había nada malo en ella, de hecho, era el único lugar donde me sentía seguro en ese pueblo. Empecé a ir a la escuela a la edad normal y no había mucha gente más, así que hacer amigos fue fácil y para cuando estaba en 6º grado, era amigo de todos en la escuela. Empecé a no gustarme el pueblo alrededor de los 12 años. Cada vez que caminaba hacia la parada del autobús por la mañana, siempre sentía algo extraño. A veces el aire estaba extrañamente quieto, a pesar de la falta de una tormenta inminente. A veces, no se escuchaban los cantos habituales de los pájaros. Nada nunca parecía estar del todo bien. Solía despertarme para ir a la escuela alrededor de las 6 de la mañana, solo para poder ducharme y luego jugar en mi DS antes de tener que ir a la escuela. Mi autobús llegaba alrededor de las 8:15, así que me gustaba tener ese tiempo extra para mí. Sin embargo, un día perdí la noción del tiempo y me di cuenta de que había perdido el autobús, y la escuela comenzaba a las 9, así que no era gran cosa, no me llevaría mucho tiempo caminar hasta allí, estaba a solo 1 milla de distancia. Cuando salí de la casa ese día, una vez más sentí la incomodidad que solía sentir siempre que esperaba el autobús por la mañana. Lo pasé por alto y comencé a caminar. Recuerdo distintamente que ese día estaba silencioso y quieto. Aunque el pueblo era pequeño, usualmente verías a personas conduciendo a esa hora de la mañana, pero las carreteras estaban vacías. Ni siquiera había niños caminando hacia la escuela. La caminata pareció una eternidad. Sentí como si algo me estuviera observando ese día, incluso cuando estaba en la escuela. Decidí sentarme lejos de las ventanas ese día. Eso no ayudó a quitarme la sensación, sin embargo.
Después de la escuela, cuando esperaba afuera de la escuela a que llegara mi autobús, supe que algo me estaba observando, ya no era solo una sensación. Era como si mi mente me estuviera gritando que corriera, que lo que sea que fuera, se estaba acercando. Justo en ese momento lo vi, cuando uno de los autobuses pasó vi algo que definitivamente no era humano en el autobús. Su piel era negra como la pez, tenía puntos blancos como ojos y me observaba a través de la ventana trasera mientras el autobús se alejaba. Estaba paralizado de miedo. Volví a la realidad cuando el conductor de mi autobús me gritó que subiera. Esa noche no pude dormir, solo podía pensar en lo que había visto en ese autobús. Por la mañana decidí decirle a mis padres que me sentía enfermo y que no quería ir a la escuela. Me miraron como si supieran que mentía, pero me dejaron quedarme en casa de todos modos, ya que tenía todas a. Todo el día solo podía pensar en esa cosa. Sin embargo, no la volví a ver hasta unos años después. Era finales de diciembre, el último día de clases antes de las vacaciones de Navidad, y en todas mis clases solo veíamos películas. Me senté cerca de una ventana, miré la nieve que caía y la vi. A unos 10 pies de distancia de la ventana, mirándome. De repente recordé lo que había visto hace unos años. No sé cuánto tiempo estuve mirando, pero después de lo que pareció una eternidad, se dio la vuelta y se alejó por la nieve. Esta vez lo vi mejor. Sus brazos casi tocaban el suelo, y sus piernas estaban siempre dobladas, tenía una notable encorvadura, y calculé que mediría entre 7 y 8 pies de altura. Estaba aterrorizado cuando llegué a casa ese día. Mi mente se llenó de preguntas. ¿Qué era eso? ¿Por qué me seguía? Cuando entré por las puertas ese día, mi mamá me abrazó de inmediato y se aseguró de que estuviera bien. Estaba extremadamente confundido, y cuando pregunté qué pasaba, me mostraron lo que se hablaba en las noticias locales. Un niño de 13 años acababa de ser encontrado muerto en una pequeña carretera en el pueblo. Había sido destrozado por algo, aunque no mostraron ninguna imagen por razones obvias. La policía decía que probablemente había sido un oso. Cuando escuché esto, mi estómago se hundió. Inmediatamente pensé que era lo que me había estado observando ese día. Mi mamá debe haber visto mi rostro pálido, porque me aseguró que todo estaba bien y que la policía se encargaría del asunto correctamente. Quería creerle, pero simplemente no podía. ¿Cómo iba a atrapar la policía a ese monstruo? Y si incluso llegaba tan lejos como para contarle a la policía lo que vi, ¿me creerían? Subí a mi habitación y encendí Cartoon Network para tratar de calmarme, pero no funcionó. Eventualmente me entró el pánico y me dormí. Desperté en medio de la noche y Adult Swim estaba transmitiendo repeticiones de American Dad. Decidí ir a buscar agua a la cocina. Mientras descendía las escaleras, miré por la ventana del porche trasero al pie de las escaleras y justo allí, mirando a través de la ventana, estaba el monstruo. Instintivamente me agaché de nuevo y espié para ver si me había notado. No parecía ser así, porque escudriñaba de un lado a otro como buscándome. Mi papá tenía un arma en su habitación, así que siendo el niño estúpido que era, pensé que la mejor idea era dispararle con esa arma. Me metí sigilosamente en la habitación de mis padres y encontré el escondite para la pistola. Me aseguré de que estuviera cargada, lo cual lo estaba, y volví a bajar las escaleras. Espié nuevamente hacia la puerta trasera, y ya no estaba. Lentamente me dirigí hacia la cocina y me escondí debajo de la mesa, mirando por todas las ventanas para ver si podía verlo. Justo entonces, escuché la puerta principal abrirse. Lo vi moverse lentamente mientras la puerta se abría. Caminaba alrededor. Supuse que me estaba buscando. Subió las escaleras y escuché abrir la puerta de mis padres, mis manos temblaban mientras salía lentamente de debajo de la mesa. Me acerqué a las escaleras. La puerta de mis padres estaba abierta de par en par. Vi el negro contra el azul oscuro allí, sabía que era él. Apunté el arma hacia arriba de las escaleras y apreté el gatillo. No pasó nada, porque el seguro estaba puesto. Todo lo que logré fue que me notara. Lo vi girarse hacia mí. Los puntos blancos me perforaron. Dejé caer el arma, tratando de quitar el seguro. Cuando lo quité y miré hacia arriba nuevamente, la puerta estaba cerrada. Me costó una eternidad reunir el coraje para subir las escaleras y abrir la puerta. Cuando lo hice, ya no estaba. Casi colapsé cuando vi lo que le había pasado a mis padres. Ahorraré los detalles aquí porque todavía me persiguen hasta el día de hoy. En resumen, se parecía mucho a un ataque de oso,
así que si quieres tener una buena idea de cómo eran sus cuerpos, simplemente busca en Google. Solo tenía 16 años en ese momento y no tenía trabajo. No quería ser puesto en hogares de crianza y luego quedarme sin hogar, pero no tenía otra opción que llamar a la policía. Cuando llegaron, me hicieron preguntas porque me encontraron abrazando un arma en la habitación de mis padres. Me descartaron como sospechoso y, como había supuesto, me enviaron al sistema de hogares de crianza. Por suerte fui adoptado por personas que solo querían niños mayores para poder darles un hogar agradable. Eso fue hace solo 4 años, así que los recuerdos aún están frescos en mi cabeza. Ahora vivo en Carolina del Sur porque mi nueva familia quería alejarme del lugar que me daba tantos malos recuerdos. No puedo agradecerles lo suficiente por acogerme. Desde ese día no he vuelto a ver a la criatura, espero que para este momento alguien haya podido matarla. Si no, bueno, todos sabemos la respuesta a eso.